Muy buenas tardes a todos. Los saludo en esta tarde calurosa y les doy una bienvenida de parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad C a todos los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios y a los amigos que se han conectado para escuchar este conversatorio sobre las oportunidades de emigrar a Canadá. Agradecemos mucho a Global Opportunities que nos da la posibilidad de acercarnos a esta realidad. Hoy contaremos con la participación de la expositora principal, la señorita licenciada Mildred Gutiérrez, quien será quien con sus 10 años de experiencia podrá indicarnos, digamos, los caminos adecuados y responder todas las preguntas que nosotros tenemos respecto de este desafío, ¿no? A los participantes les queremos señalar que sus preguntas las pueden hacer a través del chat. Sin más dilación, entonces, le doy la bienvenida a Mildred y las dejo con ella. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias por la presentación, Ana. Y bueno, pues gracias a los que están presentes. Vamos a empezar. En efecto, vamos a estar hablando de procesos migratorios hacia Canadá. En su mayoría, programas que están enfocados a profesionales en este caso. Entonces, bueno, pues es mucha información. Es bastante lo que se trata de abarcar para tener una noción general y ya de ahí poder partir y empezar, según el proceso que quieran iniciar en este caso. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Y en efecto, lo que vaya surgiendo, dudas, preguntas, lo pueden dejar al final, ahí lo pueden poniendo en la parte del chat y lo iremos revisando en este caso. Entonces, bueno, pues nada más para tenerlo en cuenta y de repente si ven que volteo hacia otro lado, es que yo tengo dos pantallas, pero eso es todo. Entonces vamos a empezar hablando específicamente de nosotros inicialmente, es decir, quién es Global Opportunities. Esa parte es importante para tenerla clara. Y bueno, pues nosotros somos un despacho jurídico que se dedica exclusivamente a la parte de derecho migratorio canadiense, ¿no? Dependiendo cómo funciona en cada país, bueno, habrá a lo mejor despachos que trabajan con diferentes tipos de cosas. Bueno, nosotros específicamente con derecho migratorio canadiense. Estamos ubicados, obviamente, en Canadá, porque si no, no podríamos tener todas las regulaciones pertinentes. Estamos nosotros situados en Toronto y vamos a enfocarnos el día de hoy a esos procesos hacia residencia permanente, en este caso para las personas que están en el extranjero, independientemente de cuál sea su nacionalidad. ¿Ok? Entonces vamos a tomarlo en cuenta. Ahora, para ejercer derecho migratorio canadiense se tiene que contar con las licencias permanentes. Es una actividad, una profesión regulada. Y en ese sentido, hay varias licencias. A nivel federal, es decir, a nivel país, se requiere una licencia específica, que es la que pueden ver ahí en rojo. Ese es el logotipo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues en este caso, la parte importante de este proceso es también revisar, por ejemplo, si hay otras provincias que tienen licencias extras, como lo pueden ser Quebec y lo puede ser en este caso Saskatchewan. Nosotros no ejercemos para el área de Quebec. Si ustedes quieren revisar con Quebec, Quebec tiene una reestructuración también de todos sus programas, entonces es importante que lo revisen. Su predominante tiene que ser el idioma francés y que lo revisen con alguien que de preferencia esté radicado en el área de Quebec, en este caso, ¿no? Luego también viene otra provincia que es el área de Saskatchewan. Esa es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio de profesionales. Sobre todo hay una lista de ocupaciones en demanda muy amplia. Ya estaremos hablando al respecto, obviamente si trabajamos con la parte de Saskatchewan en este caso. Entonces vamos a ir revisando. Y cuando vamos a tener en cuenta la parte migratoria canadiense, hay que empezar a tener en cuenta si lo queremos hacer a corto, a largo, mediano plazo. ¿Esto por qué? Porque los procesos no son estáticos. Entonces aquí
mucho de esto que siempre tenemos en cuenta de, bueno, es que mi amigo me dijo, es que me pasó, es que hacemos referencia incluso a otro tipo de procesos migratorios en otros países como quizá puede ser Estados Unidos o Australia o demás, tener en cuenta que el proceso canadiense es bastante diferente, una. Y dos, si pasó hace 10 años, el programa ya no existe o ya es totalmente diferente, si es que llega a mantener el nombre, ¿no? Porque realmente Canadá es un país de migrantes y constantemente hay una necesidad de migrantes. A diferencia de lo que se puede pensar, que ahorita vamos a revisar, porque lo que se piensa es que de manera más inmediata lo que necesita es gente que venga a trabajar o que está buscando o ofreciendo trabajo. Esa no es la realidad es que está en búsqueda de un perfil migratorio muy específico que tiende a ser a nivel profesional en este caso. Y bueno, sobre eso vamos a estar hablando al respecto, pero esto se los comento porque también hay muchas personas que tienen la idea de generar un proceso migratorio y lo van dejando, y a lo mejor lo que escuchas en este momento, si tenemos otra presentación o de repente evaluamos el proceso en 6 meses, pues a lo mejor hago ya algunos cambios, ¿no? Sobre todo que ahorita estamos en ya la última etapa del año, entonces siempre cuando vamos a cerrar años, pues vienen algunas reestructuraciones a ciertos programas, unos abren, otros cierran, otros se reacomodan, dependiendo, ¿no? Entonces, sí es precisamente por eso estamos regulados, porque es un proceso o sea, siempre hay constantes cambios, ¿no? Entonces, si escuchan a alguien, no, yo es que hace 10 años lo hice de esta manera, ya no es viable, ya pasó esa parte, ¿no? Entonces, sí es importante mantenernos vigentes en ese sentido respecto a lo que queremos hacer. Entonces, de ahí vamos a partir y es importante evaluar el perfil, es decir, cuando vamos a tener una asesoría, en este caso, vamos a ir viendo que a lo largo de la charla es bastante información y vamos a hablar de requisitos y de cosas y todos esos factores. Pero cuando vamos a evaluar un perfil, hay que tomar en cuenta primero si somos solteros o solteras o bien si tenemos pareja o tenemos hijos. ¿Por qué? Porque el proceso canadiense siempre va a incluir a la familia. Entonces también a veces hay esta idea de primero voy yo, voy a ver qué pasa y luego ya entonces decido si quiero incluir a mi familia. Así no funciona el sistema canadiense. Entonces, si tienes familia y por alguna razón extraordinaria no la puedes incluir, hay que mencionarlo, sobre todo con los hijos, porque si no podemos perder ese derecho más adelante. Entonces, pues las familias son muy variadas y de repente, por ejemplo, tenemos la situación en la que a lo mejor hay una mamá o papá soltero o de repente, oye, no tengo yo la custodia completa de mis hijos, entonces en este momento no los puedo incluir, pero más adelante sí. Perfecto, esas son cuestiones válidas. No esta cuestión de no, es que no encontré trabajo, quiero primero yo revisar. No, tienen que ser ciertas cuestiones que nos impidan incluir a la familia, tienen que ser cosas válidas, ¿no? Para evitar tener algún problema. Entonces, cuando se hace una asesoría, que ya al final de la charla les comentará Luis un poquito más al respecto. En una asesoría revisamos, y es lo mismo si eres soltero o soltera que si en este caso es una familia, o sea, es decir, la evaluación se hace de manera global en función al perfil específico, ¿no? En este caso. Entonces es importante tomar esa parte en cuenta. Estén o no estén casados, eso no es problema realmente. Simplemente que sean pareja y bueno, que tengan un proyecto de vida a futuro, eso es lo importante en este caso, porque bueno, pues sí son procesos que toman tiempo, algunos más que otros, hay procesos que toman 6 meses, otros 1 año, de repente 2, dependiendo el tipo de programa al que vayamos a postular. Entonces es importante proyectarnos en ese sentido. Y cuando vamos a empezar una asesoría ya tenemos información y a pesar de que parece que el perfil se parece porque mi amigo también estudió lo mismo que yo o este tipo de cosas, pues no necesariamente tiene el mismo núcleo familiar o no necesariamente todos tenemos un historial de viaje, algunos ya viajamos, otros no, algunos hemos tenido algún tipo de problema legal, ya sea en el rubro penal o criminal o alguna detención en la parte migratoria o alguna restricción en ese sentido. Hay personas que tienen alguna situación médica que se tiene que revisar. Muy variable, ¿no? Hay personas que estudiaron una cosa, pero se dedican a otra en la parte laboral,
son cosas distintas, ¿no? Y también hay cuestiones que se trabajan o se tratan como finanzas o tiempos o demás que de repente pueden ser cosas pues ya muy personales o en ciertos tiempos, ¿no? Entonces es importante tener todo eso claro para saber que no necesariamente mi perfil va a ser el mismo, porque no son casos en donde podamos decir todo es igual, ¿no? No, pues cada quien puede tener variaciones en ese sentido y eso es lo que vamos a evaluar desde un principio, tener en cuenta a qué programas específicamente calificas. En este caso habrá personas que califican a uno, habrá personas que califican a varios, habrá personas que todavía tienen que trabajar en algunas cosas para poder ser elegibles y sobre eso vamos viendo esos tiempos, esos requisitos específicamente enfocados a tu perfil. Y de ahí ya vamos viendo cómo se va procesando, en qué tiempos, cómo se va a ir organizando esa parte para poder cumplir el objetivo, dependiendo del tipo de programa del que estemos hablando, ¿no? Entonces, eso es importante para revisar en principio y tener esa claridad. Entonces, vamos a estar trabajando dos términos. Vamos a hablar de visas y vamos a hablar de residencia permanente. Son dos términos que a lo largo de la conversación vamos a tener, pero para que los puedan distinguir, porque eso siempre tiende a generar muchísima confusión. Entonces, si separamos el término y ya lo empezamos a nombrar de manera correcta, eso nos ayuda mucho a entender hacia qué programa nosotros nos estamos enfocando. ¿Por qué? Las visas, pues, seguimos siendo chilenos, somos extranjeros, en este caso, ¿no? Son temporales, solo se otorgan por un periodo específico, tienen restricciones. Entonces, si hay alguien en la charla que no necesariamente sea chileno, no pasa absolutamente nada, los programas están disponibles para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, en este caso, ¿no? Entonces, el único requisito es que si tú estás viviendo fuera de tu país, por ejemplo, eres chileno, pero estás viviendo en Perú, bueno, que tengas el permiso de, no sé, de trabajo, estudio o lo que sea necesario para estar ahí de manera legal. Eso es lo único que se requiere, ¿no? O si tú estás viviendo en Chile, pero no necesariamente eres chileno, bueno, y lo mismo, que lo estés haciendo de manera legal. Eso es lo importante. Ahora, eso referente a las visas, ahorita los retomamos en la parte de residencia permanente, bueno, pues como su nombre lo dice, que es lo que nos vamos a enfocar, pues son procesos a través de los cuales vamos a nosotros a recibir esa residencia permanente, es decir, vamos a adquirir todos los derechos que como cualquier canadiense se tiene, ¿no? Lo único que no podemos hacer como residentes permanentes es votar y correr por un cargo público. Entonces, así como tú en tu país, pues si quieres, trabajas, viajas, estudias, tienes ciertos derechos, obligaciones, pues lo mismo como residente permanente, ¿no? Vamos ya a ser tratados como canadienses. La residencia permanente se otorga por un periodo de 5 años en cualquier programa. Ya cuando cumples 3 años, si quieres, pasas a la ciudadanía, pero pues eso ya es una decisión que vendrá más adelante en este caso, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a hablar y precisamente con lo relativo a las visas. Aquí vamos a centrarnos. El chileno como tal no necesita una visa de turismo para viajar a Canadá, se tiene simplemente un permiso que se llama ETA, es bastante sencillo, no es problema obtenerlo, ¿no? Pero ya si queremos venir a estudiar por un periodo pues mayor a 6 meses, en este caso queremos venir a trabajar, entonces sí necesitamos visas en este caso, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de programas. Chile es uno de los países que afortunadamente tiene convenios con Canadá en ese sentido, porque bueno, hay muchos otros que no. Entonces, aquí sí, en cuestión de visas, depende mucho de dónde eres, de tu nacionalidad, porque no aplica lo mismo para chilenos que para colombianos, mexicanos, eso sí va a ser variable. Depende mucho de los tratados que se tengan entre tu país y Canadá. Y afortunadamente con Chile no es problema. Entonces, algo también importante es tener claro que muchas de las personas quieren o les interesa en su mayoría venir a trabajar, lo cual está bien, pero hay que ver qué tipo de programa vamos a usar para ello, porque la vía ordinaria de conseguir trabajo pues es un poco más compleja, se llama el MIA, es un proceso de recursos humanos a través del cual el empleador tiene que comprobar que no había residente permanente o ciudadano que pudiera cubrir ese
requisito en este caso, y bueno, tiene que comprobar también, se le hace una auditoría financiera, comprobar que va al corriente de pago de impuestos, todo lo necesario, cuántos empleados tiene, cuántos son extranjeros, es decir, es bastante. Eso se hace para determinadas posiciones y eso usualmente lo utilizamos si el país pues no tiene ningún tipo de tratado, esa es la vía ordinaria. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. A partir de esta diapositiva van a empezar a ver una serie de, en este caso, imágenes que pueden ustedes ampliar si van a la página de nosotros, www.globalopp.ca, y dan clic ahí en la parte de trabajo, van a ver ese tipo de imágenes, pueden ampliar la información, leer un poco más al respecto. Ahora, específicamente con Chile, hay un programa de trabajo abierto, así se le llama, porque no está limitado a trabajar con alguien en específico. Es un tratado que existe, se llama International Experience Canada. Y en este caso, dentro de este tratado hay una serie de permisos de trabajo que están disponibles para personas entre los 18 y los 35 años que quieran participar. La mayoría conoce la categoría de Work and Holiday en este caso. Y hay muchísimos chilenos que lo utilizan. Desafortunadamente no lo utilizan de la mejor manera, tienden a hacerlo solos y luego ya cuando están acá se dan cuenta de cómo era la situación y no necesariamente hicieron el mejor uso de su permiso. Entonces, ahí yo sí recomiendo que si ustedes quieren hacer ese tipo de aplicación, de todas maneras la revisen o tengan una asesoría para que sepan de qué manera pueden ejecutar ese permiso, porque ese es un permiso que nos permite trabajar por un periodo de un año. Después de los 35 ya no puedes postular. O sea, si ya eres más de 35 ya no abarcaste, pero si todavía estás en el rango de edad, lo recomiendo en este caso. Si ustedes están estudiando, todavía no se gradúan, les recomiendo que se gradúen primero y luego pasen a este permiso. ¿Por qué? Muchas de las personas cuando utilizan este tipo de permiso, bueno, la intención es viajar, la intención es conocer, sí, pero también quieren pues empezar a generar más económicamente hablando, depende de muchas cosas. Para poder participar al programa necesitas, te digo, que tu país tenga este tratado, lo cual no es problema con Chile. Abre cada año. En este momento ya estamos en el cierre del año, ya va a culminar, creo que esta semana es la última ronda del año y vamos a esperar ya la ronda ya para el programa 2023 en este caso. Y ahí lo bueno es que ya vienen pues las cuotas nuevas, es decir, van a venir ya el número de aplicaciones que va a estar disponible, porque sí es un número específico, no es como que puedan aplicar y a todos se los van a dar. Es un programa al que hay que postular y esperar a ser seleccionado, y hay un número específico de aplicaciones permitidas por año. Entonces, este es el momento ideal para empezar a hacer tu postulación. Aunque todavía no abre la convocatoria 2023, es bueno hacerlo con anticipación para que cuando abra, pues entres a esa selección en este caso. Ahora, en ese sentido, ¿qué vamos a requerir para el Work and Holiday? Ahí también está la información en la página, pero se los digo brevemente. Inicialmente, tener entre 18 a 35 años, tener un pasaporte chileno vigente, un mínimo de $2,500 canadienses en una cuenta a nuestro nombre. Obviamente lo pueden tener en pesos, pero el equivalente a $2,500 canadienses en este caso. Ya más adelante, cuando estemos autorizados, que ya hemos pasado el filtro de ese proceso, ya nos seleccionaron, vendrán cosas como un seguro médico, vendrán cosas como los vuelos, pero les recomiendo que no se adelanten a esa parte. Eso no es necesario en este momento, eso ya hasta que realmente nos hayan seleccionado y ya estemos dentro del proceso, porque no tiene caso gastar en ese tipo de cosas si todavía no estamos en esa selección, en ese sentido. Ahora, como vieron, dentro de los requisitos no se presenta el requisito del idioma para el proceso, porque no es un requisito, no pasa nada. Y ahí es donde radica un poquito más el problema. Porque yo he tenido clientes que vienen y ya estuvieron acá en Canadá, pero llegan y tienen un permiso de trabajo abierto que pueden utilizar durante un año. La cuestión aquí es la siguiente. Nadie se da la tarea, bueno, no que nadie, pero muchos,
pues vienen y hasta que llegan y ya pasó un tiempo o ya se va a vencer ese permiso, el cual no se puede extender, o sea, no hay como manera de renovarlo. Dicen, ahora sí, ya vi que me quiero quedar o quiero postular a residencia o quiero hacer otras cosas. El problema es que no se tomó la iniciativa desde un principio. Y muchos piensan que solo pueden trabajar en ciertas cosas, lo cual tampoco. Realmente la estructura canadiense en la parte laboral está orientada a que puedan trabajar libremente. Las únicas personas que no pueden trabajar libremente son personas que hayan estudiado Derecho, Medicina y Educación, porque son las 3 áreas reguladas en este caso, ¿no? Entonces, no que, es decir, por ejemplo, el doctor podrá trabajar en algunas áreas administrativas, pero no dando atención a un paciente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esas son las 3 áreas que realmente están reguladas o restringidas. El resto no tiene mayor problema, pues puedes trabajar. Pero ¿qué es importante para trabajar a nivel profesional y que realmente venga un beneficio económico y que realmente venga un beneficio en la parte en donde nuestra experiencia esté contando para efectos migratorios y eventualmente me quiero establecer en Canadá? El idioma. Porque si no tengo un buen nivel de idioma, honestamente, no vamos a poder trabajar en ese tipo de áreas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a revisar más adelante cómo se estructura toda esta parte de la residencia y van a ir viendo requisitos y cosas y vamos a retomar esta plática de cómo el trabajo nos beneficia en ese sentido. Entonces, vamos a ir hablando al respecto para que más adelante pues lo vayan tomando en cuenta. Acuérdense que este convenio es específicamente para personas con pasaporte chileno. ¿Ok? Si no tenemos pasaporte chileno, no podemos postular. De hecho, en Latinoamérica, los únicos 2 países que tienen este tipo de programas son Costa Rica y Chile. Entonces, si ustedes ya son nacionales chilenos o costarricenses, pueden postular. Si no, no. ¿Ok? Y abarca hasta los 35 años cumplidos. Hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, más adelante retomamos esa parte laboral en función de cómo nos beneficia para efectos de residencia permanente, pero para que estén al tanto en ese sentido. Entonces, vamos ahora sí a empezar a hablar de lo relativo a residencia permanente en este caso, ¿no? Es decir, personas que se quieran establecer dentro de Canadá ya con todos esos beneficios. Y bueno, pues es importante saber que Canadá es un país que constantemente necesita de migrantes. Es un país muy, muy grande y muy abierto. Es una sociedad bastante multicultural en ese sentido. Y bueno, pues en su mayoría está enfocado a buscar un perfil específico de migrante que venga a, pues obviamente, a ser productivo, a repercutir en la economía, es decir, que sea un beneficio, ¿no? En este caso. Y bueno, pues dentro de los beneficios como residente permanente, el beneficio mayor del canadiense es el derecho a la salud. Aquí es gratuita. Desde un doctor de familia, especialistas, no sé, cirugías, hospitales, cuestiones de laboratorios y demás, en ese sentido, pues estamos cubiertos. Entonces, por ejemplo, ahora que fue pandemia, pues también pues aquí no hay manera de pagarle a un doctor, simplemente te presentas con tu tarjeta, incluso para las personas que no eran canadienses y que no tenían durante pandemia, o sea, todo fue gratuito. Y vienen también otros servicios en ese sentido. En la parte educativa, es gratuita la educación desde kindergarten hasta high school, eventualmente ya college, universidad. Tiene un costo, pero la mayoría de las provincias tienen bastantes becas y beneficios e incentivos en ese sentido, pero ya para residentes permanentes o ciudadanos en este caso. Y bueno, pues afortunadamente es uno de los países más estable en la parte económica, con bastantes recursos naturales en ese sentido. Entonces, bueno, afortunadamente, digamos, esa estabilidad económica pues se mantiene. Obviamente el clima muchas veces no
A muchos les preocupa, pero bueno, afortunadamente ustedes creo que también tienen de todo en su clima, porque muchas personas a veces no están acostumbradas a la nieve o al frío o a estas cosas. Pero así como hace mucho calor en verano, pues va a ser mucho frío en invierno, ¿no? Están muy marcadas las estaciones del año en ese aspecto, pero bueno. Seguimos siendo el país número 1 en calidad de vida, somos el 2 en cuanto a equidad racial. Es uno de los países o de los mejores países para las mujeres por muchas cuestiones. En cuestión de seguridad social, en cuestión de equidad de género, cuestión de prestaciones, porque por ejemplo aquí toda la parte de maternidad está cubierta, tienes hasta 1 año, hay provincias que incluso tienen más de 1 año, obviamente es compartida, ¿no? Con la otra parte, según se quieran tomar. Hay personas que dicen, bueno, yo me tomo 6 meses, tú te tomas 6 meses, dependiendo, ¿no? Y también es uno de los mejores países para la crianza de los niños y para el retiro en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta ahora ya Canadá en función de geográfica, ¿no? Para irlo teniendo presente. Y en el norte vamos a tener a los 3 territorios que son Yukon, Northwest y Nunavut. No nos vamos a enfocar a ellos, realmente no vamos a hablar, son pocas las personas que quieren radicar. Recientemente acabo de tener a alguien que va a Yukon, vamos a ver cómo le va, porque esas sí zonas, pues son, ahí sí son frías, sí, ahí sí es un poquito más importante el clima, o sea, sí es a consideración. Y bueno, pero si ya alguien quiere enfocarse a ese tipo de zonas o establecerse ahí, bueno, eso ya lo checamos en una asesoría, también tienen sus programas, obviamente simplemente que eso ya depende de cada quien, ¿no? Las provincias son las más abiertas, son las que tienen más programas, son las que están al sur, en este caso, y empezamos con British Columbia, que está ahí. Las ciudades más importantes son Victoria y Vancouver. Alberta, que las ciudades principales son Edmonton y Calgary, luego está Saskatchewan, que las ciudades principales son Saskatoon y Regina, y luego está Manitoba con Winnipeg, Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa, luego está Quebec, y de este lado están las provincias que denominamos provincias del Atlántico. Y aquí está New Brunswick, luego Nova Scotia, ahí súper chiquito Prince Edward Island, y acá arriba Newfoundland en Labrador. Y lo que ven ahí en cuestión de dinero es en dólares canadienses, ya ustedes harán su tipo de cambio. Ese es el salario mínimo por hora, que ya va a cambiar. En algunos ya empezó a cambiar, obviamente lo tenemos que volver a actualizar porque cada año cambia. Y ya vamos, como les digo, ya vamos como a finales de año, ya para enero muchos cambian, según la inflación, pues suben. Este es un salario por hora, y estamos hablando de un salario inicial, es decir, no sé si trabajaras a lo mejor, por ejemplo, en una cafetería o en algo a nivel así super junior, no es un trabajo, digamos, no es lo que se gana a nivel profesional, eso ahorita lo vemos. Pero aquí la jornada laboral completa son 40 horas y un trabajo de medio tiempo son 20 en este caso. Entonces, bueno, eso nada más para que lo tengan en cuenta en ese sentido, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a hablar ya de los procesos a residencia permanente. Ok, hay alrededor de 60 programas, de repente son un poco más, dependiendo de los cambios en las estructuras, se han ido abriendo más programas, más que reducirse, realmente se han ido abriendo. Y bueno, vamos a dividirlos en 2 programas principales, programas a nivel federal y programas a nivel provincial, ¿no? Entonces, aquí es importante tener la diferencia. Usualmente lo que tendemos a conocer más son los programas a nivel federal, que son 3 categorías, son las que podemos ver en la página de migración. Es la categoría de Federal Skilled Worker o trabajador calificado, Federal Skilled Trade y Canadian Experience Class. Y estos 3 categorías se rigen bajo un sistema de puntuación que se llama Express Entry. Express Entry es, en este caso, un sistema, no es el programa como tal, para no confundirnos en ese sentido. Todos los programas migratorios canadienses tienen puntuaciones
se remiten en línea, entonces hay que empezar a tener cuidado con esa parte porque todos tienen puntajes. Entonces tenemos que revisar con anticipación cuál es nuestro puntaje y que no sea simplemente un puntaje elegible, es decir, reúno los requisitos mínimos y ingreso mi aplicación, porque cuando la ingresamos no hay nadie viéndola. Simplemente se ingresa a un sistema. Y el sistema como tal, lo único que hace es seleccionar a los mejores perfiles en función de puntuaciones. Entonces hay que revisar pues cuál es la puntuación que está seleccionando, cuál es la puntuación competitiva y frente a eso nosotros revisar si este es el programa ideal para nosotros o no. Estas son 3 categorías solamente. La mayoría de los programas radica dentro de los programas provinciales en este caso. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a revisar. La categoría específicamente, o los programas a nivel federal, son los más ágiles en tiempo de procesamiento porque realmente son un proceso de 6 meses, pero los más tajantes en cuestión de puntaje, es decir, hay que trabajar un poquito más. Estos programas están disponibles, como les digo, para cualquier persona, no importa su nacionalidad. Ahora bien, entre los requisitos que vamos a revisar, importante el idioma, que puede ser el inglés, el francés o ambos. En la parte del inglés vamos a presentar, en su momento, no nos vamos a adelantar, IELTS general. También existe otro examen que se llama CELPIP, pero ese solo está disponible en Canadá, Estados Unidos y algunos países asiáticos. En Latinoamérica solo tenemos disponible IELTS general, ¿ok? Y necesitamos un mínimo de 6 en cada una de las bandas, que son Listening, Reading, Writing, Speaking, que se califica por banda. Y en la parte del francés se revisa el examen que se llama TEF Canadá, o hay otro, en este caso TFC, pero el francés puede ser tu idioma predominante, puede ser tu idioma secundario, dependiendo. Los exámenes de francés se dan en la Alianza Francesa de donde tú estés, ¿ok? Y hay personas que solo requieren un idioma, hay personas que requieren presentar los dos, depende de los puntajes en este caso. Este programa o estos programas están orientados a personas que tengan poca experiencia laboral porque está orientado a gente más joven. Los programas provinciales son los que están orientados a personas ya más grandes, no tanto por la edad, sino por la experiencia laboral que se tiene. Entonces, este programa abarca mínimo 1 año de experiencia laboral, es lo que se requiere. Tiene que ser 1 año de experiencia laboral a nivel, en este caso, profesional, ya pagada, tiempo completo, o sea, normal, como cualquier empleado. Y después de los 3 años de experiencia laboral, ese es el tope del puntaje. En cuestión de la edad, este programa abarca hasta los 41 años. Después de los 41 ya no tenemos puntaje en estas categorías. Entonces, si nosotros ya tenemos como nuestros 35 igual, hay que revisar con anticipación si este programa se adecua o no, dependiendo de nuestro idioma, todas esas características. En ese sentido, como les digo, los puntajes siempre van a ser importantes. ¿Por qué la edad es importante? ¿Por qué la mencionamos tanto? Bueno, porque en Canadá la parte de salud es gratuita, entonces entre más años tenemos, más vamos necesitando el sector salud, más trabajo nos cuesta adaptarnos, dependiendo, pero no es imposible en ese sentido. Ahorita pasamos a los otros programas que realmente están orientados a personas de los 35 en adelante. Ya los que personas jóvenes realmente no tienen acceso a postular porque no tienen lo que se requiere. Entonces, hay para todo. Simplemente hay que revisar cuáles son los programas que a nosotros nos benefician más en función de nuestro perfil. Todos los programas migratorios canadienses van a requerir fondos financieros. Estos van a variar dependiendo del número de familia que se tenga. Los fondos financieros ya los revisamos en una asesoría. En este caso, se va a ir contemplando que cuando tú ingresas a Canadá, a partir de que ya eres residente permanente, tienes todos los beneficios. Desde que llegas puedes empezar a trabajar o a estudiar, o si no quieres no haces nada, eso ya realmente es decisión tuya.
Pero obviamente la mayoría de las personas pues requieren trabajar o a lo mejor quieren emprender un negocio, lo cual también es válido, diferentes cosas, ¿no? Y el gobierno va a tener todos los incentivos para ello, es decir, no importa a qué provincia llegues, a qué ciudad llegues, vas a tener disponible acceso a trabajadores sociales que nos van a ayudar con las cosas que a veces pensamos que son más preocupantes, ¿no? Como, ¿dónde vamos a vivir? ¿Y a qué escuela van a ir los niños? Y que ayúdame con mi licencia porque quiero revalidar lo de mi licencia de manejo, o quiero más clases de inglés porque son gratuitas el primer año, o más clases de francés, o quiero tomar este tipo de cursos, o quiero hacer estas cosas. Van a estar todos los elementos, porque lo que más le interesa al gobierno es que ustedes empiecen a adaptarse, que se integren a la comunidad donde viven y que empiecen a ser productivos en ese caso, ¿no? Y de ahí el idioma es importante. ¿Por qué? Porque en la medida de mi idioma, mejores oportunidades laborales tengo, más ágil se me hace a mí, pues más adaptable, ¿no? Poder empezarme a retomar toda esta parte, sobre todo la parte laboral, la parte de estudios, y más si tenemos niños, ¿no? Porque pues como todo, ¿no? De repente necesitarán ir a la escuela, al doctor, a cosas, ¿no? En general. Entonces, de ahí que el idioma es importante. En la parte educativa, vamos a contemplar a partir de carreras técnicas, si son, por ejemplo, de 3 años o más, porque para efectos canadienses, a partir de 3 años de estudio se considera una carrera universitaria. Por ejemplo, en su momento se hacen evaluaciones educativas para hacer esta comparativa y ver que en efecto lo que estudiaste equivale a una carrera universitaria o a una maestría, más que nada al grado, porque las evaluaciones educativas no se hacen para poder nosotros ejercer nuestra carrera. Como les digo, las únicas personas que realmente tienen que hacer procesos extra para poder ejercer, que son obligatorios, son Derecho, Medicina y Educación. Los demás son, pues, ya elegibles. Por ejemplo, hay muchos ingenieros civiles que llegan, empiezan a trabajar, trabajan en un despacho y no necesariamente quieren la licencia pertinente porque no quieren las licencias, son responsabilidades en este caso. A ti es el que van a demandar, a ti es el que le van a cuestionar. Entonces hay personas que no quieren lidiar con esa parte y simplemente no lo hacen, lo cual es válido. Eso no quiere decir que no vayan a trabajar en su área. Cada quien es diferente en ese sentido. Y afortunadamente, lo mencionaba, por ejemplo, los ingenieros civiles, porque el sistema educativo chileno, a diferencia de otros países, siempre tiende a ser un mayor grado que el canadiense. En ese sentido. Por ejemplo, tengo bastantes clientes chilenos que estudiaron ingeniería civil y como dura bastante tiempo, 5 o 6 años, las elevan al grado de maestría, porque para efectos canadienses eso ya estudiaron bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido se hace. Entonces, vamos a mantener válido la parte de educación, o las evaluaciones educativas que se hacen en la parte migratoria son para acreditar puntajes en la parte migratoria y verificar que lo que estudiamos es válido, que los documentos son legales, que las universidades existen. Para eso sirven las evaluaciones educativas, que son cosas distintas a las licencias o lo que se pueda requerir si tu profesión está regulada dentro de Canadá. Las licencias o demás vienen hasta que seas residente permanente. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes en ese sentido. Y de ahí ya partimos. Y bueno, pues todos los procesos van a abarcar siempre al núcleo familiar. Como les dije, a tu pareja e hijos o los hijos de tu pareja en este caso. Entonces vamos a ir tomándolo en cuenta. Ahora, estas son las categorías a nivel federal. La categoría más utilizada es trabajador calificado. Esta es la más ágil, no se requiere una oferta de empleo, eso funciona un puntaje. Entonces siempre hay que revisar con anticipación esos puntajes si tu perfil es apto para ello y de ahí partir. La categoría de Federal Skilled Trade o trabajador de oficio sí requiere una oferta de empleo en la vía regular. O sea, necesitamos de un LMIA o de algún tipo de tratado, entonces es todo un proceso porque primero hay que tener ese tipo de oferta de empleo y luego ya podemos postular esta categoría. Y por último viene la categoría de experiencia canadiense. La categoría de experiencia canadiense
es o está enfocada a personas que ya están trabajando dentro de Canadá. Y aquí retomamos lo que decíamos del Work and Holiday. Entonces, en esta categoría a nivel federal, ¿qué quiere decir cuando postulamos a nivel federal? Que cuando yo obtengo mi residencia permanente, yo decido dónde en Canadá quiero vivir, siempre y cuando no sea Quebec. Quebec siempre está fuera del sistema federal. Si tú vas a elegir Quebec, tiene que ser estrictamente Quebec. Entonces, en ese sentido, pues se toma en cuenta. Pero en esta categoría de experiencia canadiense, aquellas personas que ya hayan cumplido un año de trabajo tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá pueden postular a residencia. Entonces, hay personas que si saben utilizar bien su Work and Holiday pueden entrar a esta categoría porque tienen un permiso de trabajo que pueden usar de manera abierta sin problema para cumplir con el requisito. Usualmente estas categorías también las utilizan los estudiantes. Si ustedes están interesados en venir a estudiar a Canadá, quien estudia, y estamos hablando de programas a nivel de posgrado, college, universidad, maestrías, ese tipo de programas, hay que revisar, porque no todos los programas ni todas las instituciones son válidas para efectos migratorios. Entonces, cuando vemos la parte de estudio es importante también revisar con anticipación qué es lo que vamos a estudiar en Canadá, si nos va a funcionar para que podamos, por ejemplo, vamos a decir, yo vengo a estudiar un posgrado de un año no sé, en Business Management, tengo derecho a estudiar un año tiempo completo, trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana, y cuando me gradúe tengo derecho a un permiso de trabajo para poder yo trabajar tiempo completo por el mismo tiempo que estudié, ¿no? Entonces, si tengo pareja, pues mi pareja va a tener acceso a venir a trabajar también de manera abierta mientras yo esté estudiando y cuando paso mi permiso de graduación puede extender. Y mis hijos, siempre y cuando sean menores a 18 años, pueden venir a estudiar también de manera gratuita en este caso. Entonces, en ese sentido, pues se va tomando en cuenta estos factores. Pero, ¿dónde voy a estudiar? Hace mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque si estudio en provincias específicas, a lo mejor no necesito trabajar un año a tiempo completo, basta con que trabaje 6 meses y ya puedo postular a residencia, ¿no? O quiero yo ingresar a lugares en donde sean más económicos o los niños tengan más beneficios, todas esas cosas se revisan con anticipación y para eso el enfoque de los programas provinciales. Cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes. Las más estrictas son Ontario y British Columbia. Ya no tienen tanta necesidad, los programas son mucho más restringidos, se rigen por la vía federal, entonces hay que tener en cuenta y sobre todo las edades que maneja cada provincia para sus programas, ¿ok? En el caso específico de los programas provinciales, el idioma sí puede ser un poco menos estricto, pero lo regular o lo que casi siempre recomendamos es tener mínimo un 6 en la parte del idioma inglés. Realmente francés solo utilizan Quebec, que ahí es su predominante, y la única provincia bilingüe es New Brunswick. En las demás el predominante es el inglés. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Aquí viene la diferencia de experiencia laboral. Estos programas están enfocados a personas, por lo regular, arriba de los 33 o 35 años. ¿Por qué? Son programas que requieren, pues, mínimo 6 años de experiencia laboral a nivel profesional. Incluso hay programas que abarcan hasta los últimos 10 años de experiencia laboral. Ya se centran específicamente en esas áreas de experiencia laboral. Entonces, alguien que recién se graduó no tiene ese tipo de experiencia laboral, apenas va iniciando. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se toma en cuenta la experiencia laboral? Bueno, pues porque buscan o hay ocupaciones más demandadas que otras, siempre hay esa parte. Y dentro de Canadá hay una clasificación de todas las posiciones, todas las profesiones, que precisamente en una asesoría revisamos exactamente todo lo que se va a necesitar para clasificar en ese sentido. Y las edades son variables, ¿ok? Aquí vamos a ver. Las provincias de menor edad, o sea, son British Columbia y Ontario. Ahí el tope de la edad es de 41 años. Después de los 41 ya no somos elegibles a sus programas. En el caso de Manitoba,
Alberta y Nova Scotia abarca hasta los 45. En el caso de Saskatchewan, hasta los 50. En el caso de Prince Edward Island, New Brunswick, hasta los 55. Y por último, Newfoundland a los 59 en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Después de los 59 ya no hay programas migratorios disponibles. Entonces, eso nada más para revisarlo. Precisamente por eso todo se toma en cuenta desde antes. La parte educativa es igual, se toma en cuenta si tienes carreras, pues pueden ser técnicas, universitarias, maestrías, y siempre vamos a abarcar al núcleo familiar en este caso. La provincia específica de Saskatchewan tiene alrededor de 200 ocupaciones en demanda. No se requiere una oferta de empleo, es simplemente un puntaje. Entonces hay muchas personas que son elegibles para ese tipo de programas porque es una área que tiene muchos incentivos por parte del gobierno para que las industrias se establezcan. Entonces prevén una necesidad amplia a nivel profesional en este caso. Entonces de ahí está distribuida. Y aquí nada más para que tengan ustedes una idea, que eso es algo que preguntan mucho, los salarios que se tienen en función de algunas posiciones y demás, ahí las pueden revisar. Ese es el salario por hora, o sea, esa es la cantidad por hora. Acuérdense que la jornada laboral tiempo completo son 40 horas a la semana. Entonces ya ahí sacan sus cuentas. En ese sentido, en este caso, van revisando. En la parte administrativa, pues ahí ven, casi siempre se tiende a tener el salario promedio o median en ese sentido. A menos que realmente no tengas experiencia y estés apenas empezando con ese tipo de posición, pues empezarás en el bajo. O si ya tienes más de 3, 4 años de experiencia, pasas a ser como nivel senior, pues ya te enfocarás a los altos o ahí entre el promedio y el alto. Los ingenieros civiles tienden a enfocarse a la categoría de Construction Management. Entonces ahí más o menos están los salarios, toda la parte contable, ahí están otras áreas, ahí lo pueden ir revisando. Esos son algunos ejemplos en ese sentido y de ahí vamos partiendo para tener como una noción un poquito pues de cómo funciona. Estos salarios no es que yo los haya seleccionado y ya ahí puse, no. Canadá, como les digo, ya tiene todos los tabuladores específicos, porque precisamente si alguien quiere contratar extranjeros, tiene que regir por ciertos salarios en este caso, ¿no? Entonces, de ahí se va considerando esos factores. Ahora, es en efecto muchísima información. Vamos a ir revisando. Hay una sección de noticias que pueden revisar en nuestra página, se llama ahí Immigration News. Si quieren estar ahí suscritos, incluso todas las semanas vamos publicando. También tenemos un área que se llama Moving to Canada y ahí vamos a poder tener en cuenta pues otros aspectos. Por ejemplo, ya cuando son residentes permanentes tienen derecho a pedir a papás, abuelos, salarios, cuestiones de volunteering, diferentes cosas de las provincias que pueden ustedes checar en esas áreas. Ahí lo pueden también considerar y también van agregando artículos. Y bueno, pues aquí les dejo la información de nosotros. Ya si quieren una asesoría, ese es el correo info@globalopp.ca, o ya se los estará dejando Luis también en la parte del chat, la información respectiva. Vamos a revisar un poquito de la información respecto a la asesoría que se las va a dar Luis. Mientras tanto, en este caso, las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir dejando en la sección de preguntas-respuestas y demás. Ahí las voy a ir revisando y de ahí vamos partiendo con la información. Entonces, nada más voy a tomar un poco de aire en lo que Luis les explica y ya regreso yo para darle respuesta a las preguntas que quedan pendientes. Pues muchas gracias, Mildred, por la información. Espero que esta les sea de utilidad. Les puedo pedir que pongan sus preguntas para que podamos responderlas y dar por terminado el seminario. Para aquellas personas que quieran tener información acerca de cómo tener una evaluación o una consulta con Mildred, pueden pasarlo o enviarme un correo a info@globalopp.ca, el correo que está en la pantalla.
A ese correo me pueden enviar información o me pueden indicar quién la consulta. La consulta tiene un costo de $158 canadienses para aquellas personas que deseen tenerla. En esta consulta básicamente se evalúan sus perfiles o el perfil de su pareja y el suyo, depende de sea su caso. Y con esta evaluación, Mildred les va a indicar a qué programa o a qué programas son elegibles o de qué forma o cuál es la mejor manera de llegar a sus metas migratorias. Esto lo hacen por una consulta que tienen a través de Skype de 45 minutos a 1 hora. Y después de ello ustedes pueden tomar la decisión de poder seguir con el proceso o por lo menos van a tener un poco más de noción con base al perfil que ustedes tienen y tomar una decisión más concreta. Mildred, ¿quieres pasar por algunas preguntas para podernos retirar? Sí, ahí preguntaban que si estamos en un programa provincial como Manitoba y luego nos queremos mudar a otra provincia como British Columbia, si se puede. No, cuando nosotros postulamos a un programa provincial, la idea es que los primeros 3 años de nuestra residencia nos mantengamos ahí, eventualmente sí ya nos podemos mudar, ¿no? Porque precisamente por eso, pues obviamente el incentivo es que te mantengas en la provincia que te está otorgando la residencia en este caso. Ahora, para personas que tengan un doctorado en educación en una universidad europea, ¿requiere una acreditación especial? Sí, sobre todo con las europeas, porque si digo, Europa es muy amplio y son muchos los países, pero por ejemplo, si estudiaste en España, el sistema español no siempre es compatible con el canadiense. Ahora, en la parte educativa, lo que está regulado son aquellas personas que dan clases o que trabajan con niños menores de edad, o sea, desde kindergarten hasta high school. Si tu enfoque educativo ya es a nivel universitario o college, ese no está regulado, solo es el de menores de edad en este caso. Y bueno, respecto a Quebec, nosotros no damos información de Quebec porque no trabajamos con el área de Quebec. Quebec es aparte, está exceptuado de los programas federales, provinciales, tiene que ser específicamente el programa de Quebec, en este caso, eso lo dije desde un principio. Y bueno, luego Mariana Castro, que dice que le llegó el correo a trabajadores sociales, pero no vio como profesión requerida. Yo no tuve una lista de profesiones o ocupaciones demandadas en mi presentación. Hablé de ellas, pero no las especifiqué porque son alrededor de 200. E incluso el trabajador social trabaja en diferentes cosas, ¿no? No necesariamente el nombre de su posición es trabajador social. Y sí son necesitados, por ejemplo, en el área de Saskatchewan sí se requieren o son una ocupación en demanda, pero es muy variado. Entonces nosotros hablamos de manera general en ese sentido. Ya de la parte de asesoría les habló Luis y los costos. Y regreso al punto, Javiera, nosotros no hablamos, yo mostré un ejemplo de salarios en algunas carreras. Eso no quiere decir que sean las ocupaciones demandadas, ¿ok? Eso no. Y sí hay programas específicos para el área de salud, sobre todo, por ejemplo, quien trabaja en enfermería, que es la ocupación más demandada en Canadá, hay procesos especiales. Ellos sí tienen la facilidad de hacerlo de manera mucho más ágil. También hay un proceso para los doctores y también hay programas especiales en Nova Scotia y en British Columbia. Es decir, es una infinidad de cosas de la cual realmente no hablamos, nos enfocamos de manera general. Hay otro seminario que tenemos enfocado a programas provinciales que ya abarca específicamente todo eso, pero no lo podemos abarcar en todo, ¿no? Y en el caso de los abogados, eventualmente cuando sea residente permanente, según la provincia en donde vivas, vas a pasar por un proceso. Ya te lo dirán. Las evaluaciones son variadas, depende de lo que hayas estudiado, el tipo de derecho, si es common law, si es derecho civil. Puede ser que tengas que hacer unos cursos, puede ser que puedas pasar directo a la barra, dependiendo de lo que tú hayas estudiado o que tengas de experiencia en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se toma en cuenta. Y para aquellas personas que están haciendo preguntas como, tengo tantos años y soy esto, y entonces puedo o no puedo postular, realmente para eso es importante yo poder revisar su currículum, porque yo no nada más, yo reviso realmente las actividades que han desempeñado,
durante sus actividades laborales para yo poderlas clasificar. Y una vez que las clasifico frente al sistema canadiense, entonces ya poder redirigir esa información y ver si realmente podemos postular ya qué tipo de programa. Entonces es bastante información. Para el Working Holiday, pues obviamente se postula con migración. Nosotros sí generamos ese tipo de procesos. El Working Holiday, más que generar el proceso, nuestra orientación va un poquito más hacia que realmente le des un buen uso a ese permiso de trabajo si quieres considerar establecerte en Canadá y hacer buen uso de ese permiso en este caso. Y bueno, para ser profesor de español, ¿se necesita algún tipo de certificado? No, pues no, en este caso. La parte de enfermería, Valentina, pues realmente es importante. Ahí lo importante es tu idioma. Si cuentas con el idioma, porque es para los exámenes, porque son la única profesión a nivel de salud que puede hacer todo el proceso previo para pasar por su licencia y que incluso van a siempre a llamar con anticipación para los programas. En general, hay muchos programas específicos para enfermeras, ya sea a nivel provincial o a nivel también federal, se les da prioridad en este caso. En la parte de IT, pues la mayoría de las provincias las tienen como ocupaciones en demanda en este caso, ¿no? Entonces, como mencioné, el área de educación con menores está regulada. Entonces, si tú quieres dar clases a menores o estar con menores, vas a tener que tener licencia. Si quieres trabajar en áreas administrativas, ¿no? No sé, como en dirección académica, ese tipo de cosas, esas no están reguladas. Son ciertas cosas. Entonces, esos son muchos detallitos que se van a ver. Para las familias homoparentales o parejas con unión civil entre los 35, sí, los requisitos son los mismos. Eso no importa. Y bueno, pues el test de francés no es obligatorio en este caso. Y en el caso de Freddy, ay, si ya vas a ir a Winnipeg, porque me estás diciendo que tienes 44 años, pero vas a Winnipeg, pero luego te quieres cambiar a Calgary. Yo creo que revisa con anticipación qué vas a hacer, tienes 44 años. Hay que ver cuándo terminas de estudiar, cuándo pasas a la fase laboral y en qué te va a impactar, porque la edad en esas dos zonas ya te impacta desde ahora. No sé si ya empezaste a estudiar o no, pero sí revísalo, ya sea con nosotros o con alguien más, pero tómalo en cuenta para lo que venga, porque pagar programas de estudio, pues es un monto considerable. Entonces, quieres que lo que estás invirtiendo, pues realmente sea redituable, ¿no? Entonces, esa parte es importante en ese sentido. Hay programas en los que participan todas las posiciones, como en los programas federales. Ahí no importa si eres doctor, si eres enfermero, participan todas las posiciones siempre y cuando estemos en los puntajes. Hay otras que son específicas para ocupaciones o experiencia laboral específicas como tal, ¿no? Entonces eso hay que revisarlo en ese sentido. Y bueno, pues respecto a la información creo que va a quedar grabada y ya más adelante se los harán saber porque lo van a estar subiendo al canal de YouTube de la universidad, nosotros también al de nosotros, entonces para que lo puedan revisar. En función de los programas provinciales, sí es mucha información. Estamos a lo largo del final del año, vienen muchos cambios. Hay alguna información que sí está en las páginas, otra que luego no. Es un poquito más confuso buscarlo, no está tan concentrado o como en los programas federales. Entonces, no necesariamente la información está en un solo lugar, desafortunadamente, en este caso, ¿no? Pero si ustedes ya vivieron en Canadá, si tienen familiares en Canadá, si son familiares directos, o sea, papás, abuelos, hermanos, sí se contempla, sí puede beneficiarnos en este caso, ¿no? Entonces, bien, ahí les dejaron el link de mail. YouTube No para los videos, ¿verdad? No lo pude poner,
pero a Ok. los nada más lo puse para los panelistas y los participantes, pero quien quiera enviarle o quien desee que le envíe esa información puede enviar un email a info@globalopp.ca o como ponerse en contacto con Ana también y ella nos pondrá en contacto con ustedes para hacerles llegar la información pertinente o resolver alguna duda que tengan al respecto o en su defecto tener la evaluación con nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Como vieron, sí, en efecto, es bastante información. Gracias, Ana, a la universidad por el espacio, Luis, y a todos que estuvieron presentes. Y ya, pues, nos estaremos viendo o conociendo si es que voy a tener alguna asesoría con alguno de ustedes. Así que, bueno, pues que tengan un excelente resto de semana. Muy bien, Gracias, Ana. les agradecemos mucho la presentación, ha sido mucha información y seguramente va a ser muy valorada. Recordar, digamos, que esta información va a estar arriba en el canal YouTube de la universidad a partir del día lunes y ya, digamos, aquí ya quedan los canales abiertos para que cada uno vaya evaluando, digamos, sus propias oportunidades. Una vez más, agradecer la participación de Global Opportunity para abrirnos esta puerta, digamos, al mundo. Muchas gracias y hasta pronto.